tenemos casi 50 personas. Seguramente vienen todavía algunas más personas, pero respetando su tiempo de ustedes, aunque en horario poco acostumbrado para nuestros virtual meetups, vamos a arrancar y vamos a dar salida. Para quienes no me conocen a mí, yo soy Simeón Pickers de Cima Latina. He tenido el gusto durante los últimos años de estar coordinando el Comité de Innovación del AMAI. Y para esta última edición de nuestros meetup virtuales del 2020, que pareciera preposada, pues no vamos a romper piñatas, sino vamos a revisar cómo nos fue en el Buen Fin, que este Buen Fin fue un Buen Fin bastante diferente. Antes de que salgamos con todo, déjenme comentarles brevemente. Es un evento que está organizado y coordinado con el apoyo, evidentemente, de AMAI, con el apoyo de Campus AMAI y nuestros patrocinadores que pueden observar en la bandeja aquí abajo: NetQuest, Lexia, La Marca Lab, Cuartel General y AGA. Y last but not least, en colaboración con la Asociación Mexicana de Venta Online, que agradecemos muchísimo su colaboración y el compartir la información que han estado levantando. Hola, Dani. Déjame nada más hacer dos anuncios más de parroquia, anuncios parroquiales, y ya te doy la salida. Bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Por favor, si tienen durante la presentación preguntas adicionales, quieren profundizar algo con Dani, déjenme las dudas y sus preguntas aquí en el chat. Lo voy a estar monitoreando y vamos a seleccionar las más interesantes para ti. Esperemos que no te pongamos contra la pared. Y por otro lado, comentarles a todas y todos, sí se está grabando esta sesión, sí la van a poder revisar posteriormente también en el canal de YouTube de AMAI. Y mientras Dani nos había comentado que no puede entregarnos el deck completo de la información que vamos a revisar, sí se va a compartir un resumen de la información, así que no se pierdan demasiado estando tomando nota tras nota. Enfóquense en la presentación y lo que nos va a estar explicando Daniela. Para mí, nuevamente, es un especial gusto. Ya es la segunda vez, Dani, que nos acompañas este año. Pues realmente un gran éxito esta colaboración. Te agradezco nuevamente. Y pues te introduzco como te he introducido la vez pasada, que yo creo que por ahí de mayo nos habíamos encontrado en evento virtual, como la responsable del área de investigación para la Asociación Mexicana de Venta Online. Dani, eres especialista en investigación de mercados. Aquí dice con 10 años de experiencia, pero ya creo que le agregaste unos más. Enfoque a la inteligencia de negocios, estudios de consumidor, data mining, publicidad digital, marketing interactivo. Ahora con ese enfoque a levantar y analizar toda la información del e-commerce. Tienes título en Business Administration en la Universidad de Missouri en Estados Unidos y cuentas con un diplomado en marketing interactivo por el TEC de Monterrey. Y te conocemos pues desde diferentes foros, conferencias, ya tienes todo el callo de conferencista, digiriendo y explicando la información de manera interesantísima. Sin más por el momento, adelante Daniela Orozco. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos y pues te dejo nuestra audiencia para que nos cuentes cómo nos fue en el Buen Fin, que ahora sí justificaba todos los medios, todos los canales y todas las formas de pago. Simeón, muchísimas gracias por la introducción, qué lindo. La verdad, siempre es un honor el participar en eventos como este. Creo que fuera de todo somos una audiencia en la que estamos muy interesados en números y en investigación, obviamente. Así que hacía todo el sentido presentar estos datos con ustedes. La AMAI siempre ha sido una asociación que yo he querido mucho en el paso de
creo que el círculo de investigación de mercados no es tan grande. Entonces, el hecho de estar aquí, pues es un honor para nosotros. Voy a compartir pantalla para de una vez ya arrancarnos con los resultados y que podamos terminar esto, obviamente, a tiempo, debido a que también es un poco extenso. Pues bueno, mi nombre es Daniela Orozco, exactamente. Yo llevo el área de investigación para e-commerce, todo un tema diferente de medición. Recordándoles nada más a aquellos que no conozcan a la AMBO, es la asociación, digamos, que consolida el ecosistema de comercio electrónico. Están ahí dentro las empresas, no solamente los comercios o retailers, sino también tenemos a las empresas que forman parte del soporte, digamos, backstage de los comercios, ¿no? Las plataformas de pago, las casas de investigación, las herramientas antifraudes. Entonces, tenemos un ecosistema bastante armado y pues con esto tenemos bastantes iniciativas dentro del scope de la asociación. Así que para que nos conozcan, si es que no nos conocen, si están más interesados en temas, este reporte que vamos a ver ahora es parte de las publicaciones que hacemos. La asociación tiene varios estudios disponibles, todos, tanto en su versión pública como en su versión extendida, que obviamente es el beneficio de ser un afiliado de la AMBO. Pero bueno, aquí también pueden tener acceso a información interesante que les puede servir de contexto ahora en este nuevo mundo de canal digital. Dentro del estudio que vamos a ver ahora, solo me voy a concentrar en las 3 primeras secciones. Las otras 3 secciones son secciones que vamos a presentar, de hecho, el día de hoy por la tarde a través de un webinar dentro del sitio web de la AMBO. Así que si no, perdón el comercial, pero es que al final estamos justamente liberando la información, la liberamos el martes y ahorita estamos liberando la segunda parte. Entonces, solo veremos por el momento las 3 primeras, pero creo que con las 3 primeras tenemos una gran visión sobre no solamente la numeralia que nos entregó Secretaría de Economía y con la cual hicimos estimaciones de lo que fue el valor de mercado para e-commerce. Vamos a tener también un tema de experiencia del comprador que lo hicimos a través del panel NetQuest, a quien siempre agradecemos las invitaciones que nos hace a estos eventos. Y por otro lado, vamos a tener indicadores comportamentales de sitio e-commerce, que es una nueva forma también de investigación que hacemos a través de mediciones no declaradas y simplemente se rastrea la actividad en los sitios web. Entonces, con esto creo que vamos a cubrir bastante, arrancándome pues con la numeralia, los indicadores de ventas. En esta edición particularmente recordemos que el Buen Fin tuvo una duración mucho más larga, duró 12 días y estos 12 días representaron la generación de 238.9 mil millones de pesos en las ventas totales de la campaña. Esto ha generado una comparativa que yo sé que no es tan comparable porque no tenemos las mismas condiciones, pero que sí el crecimiento es tangible. Vemos como las ediciones anteriores, que simplemente eran 2-3 días de campaña, ahora ya tenemos un impacto muy fuerte por todo el volumen que se generó durante los 12 días que estuvo corriendo la campaña. En este contexto pandémico, ¿no? Algo interesante que encontramos en las formas de pago de las ventas totales es que el 66% de las ventas se realizaron a través de algún pago que no requirió ningún financiamiento. Esto es importante de ver porque es una campaña que obviamente está muy enfocada hacia promociones y descuentos y los métodos de pago, la tarjeta de crédito toma mucha relevancia. Pero también encontramos que el débito fue uno de los métodos de pago que tuvo una alza importante, ¿no? Se estuvo utilizando muchísimo más la tarjeta de débito que en otras ediciones. Esto también dado pues un contexto complicado en el que no todo el mundo tenía la intención de ingresar a un método de financiamiento y decidieron elegir el método de débito, ¿no? También el efectivo tuvo una alza importante y una proporción mucho más fuerte de lo que había tenido crédito, y eso va a ser muy relevante para después lo que vamos a ver. Ahorita les digo. En términos de transacciones totales, esto representó 188.5 millones de transacciones de pagos con tarjeta en las ventas totales, ¿no? Esto también representa un crecimiento del 157% versus lo que estábamos viendo en las ediciones anteriores, que de nueva cuenta es solamente para mantener
un seguimiento de cómo ha estado impulsándose esta campaña. Y de estas 188.5 millones de transacciones, 40.1 millones fueron transacciones hechas para comercio electrónico. Esto significó un crecimiento de 351% versus lo que veíamos en 2019, que comparado con las tasas de crecimiento que veíamos a nivel total, pues obviamente aquí se nota drásticamente el empuje que ha tenido el comercio electrónico. Estas 40.1 millones más una estimación adicional que hacemos sobre el rol del efectivo, porque recordemos que también en e-commerce se hacen muchas transacciones con pago de efectivo contra entrega, generamos unas ventas totales online de 36.1 mil millones de pesos. Esto, cuando ya lo vemos en sección evolutiva de lo que ha sucedido en términos de la presencia del canal digital en las ventas totales de Buen Fin, sí vemos un repunte importante. Vemos que el año pasado veníamos con un share de representar solamente el 9.4% de las ventas y para esta edición representó el 15.2%. Aquí es importante resaltar que el rol del efectivo tuvo mucho que ver. Entonces, aquí vemos que las transacciones totales más la estimación de efectivo nos van a sumar 36.183 millones de pesos, lo cual representó en términos prácticos de crecimiento pues un 225% de lo que estaba representando las ventas totales, de las ventas online, de las ventas totales el año pasado. Así que en el contexto de confinamiento vemos que el efecto sigue siendo muy positivo para comercio electrónico. Y algo interesante a resaltar que logramos obtener a través de la información liberada por Secretaría de Economía es que notamos que ticket promedio de lo que sucede en online versus lo que sucede en total tiene grandes diferencias. El ticket online tiene casi el doble del valor de lo que se ve a nivel total, queriendo decir que es un empuje de un método de pago bastante interesante para pago en línea. Ya lo vamos a ver más adelante sobre cómo estuvo afectando a la población este tipo de cosas. Y en la parte de débito, pues sí vemos que hay una reducción importante en lo que sucede online. Entonces, con esta perspectiva, pues encontramos, es la primera vez que podemos ver esta diferenciación tan marcada y va a ser importante darle seguimiento para poder entender mucho más qué es lo que está sucediendo en términos de métodos de pago en la campaña. Ahora, pasándonos a lo que fue la experiencia del comprador, creo que parte importante de esto es entender cómo ha estado combinándose ahora en un contexto donde los medios no necesariamente son los mismos, los canales de venta no necesariamente son los mismos y las propias políticas de compra han cambiado debido a la facilitación que tuvieron que hacer los retailers en poder flexibilizar su oferta durante un Buen Fin, donde las puertas no necesariamente estaban tan abiertas como en otras ediciones. Así que en esta edición de la experiencia del consumidor, nosotros hicimos un levantamiento de 1,012 encuestas. Lo hicimos a través del panel NetQuest, que muchos de ustedes conocen y ellos han sido colaboradores ya históricos de este tipo de mediciones. Aquí hicimos una caída libre donde estuvimos definiendo quiénes habían adquirido productos y servicios durante el Buen Fin, sin importar el canal de compra, simplemente que hayan sido compradores. Y el levantamiento lo hicimos en noviembre, así que datos frescos que nos van a mostrar cosas muy interesantes. Y la primera cosa que nos vamos a enfocar es cuánta gente de los internautas, recordemos que esta base está enfocada en internautas que hayan hecho algún tipo de compra durante la campaña, el 65% de ellos declararon haber comprado durante el Buen Fin. Y aquí vamos a algo interesante donde los segmentos de 25 a 34 años son los repuntes más interesantes de toda la base de datos, ¿no? También está muy enfocado hacia niveles socioeconómicos medios altos, lo cual también se relaciona mucho con la información anterior, donde vemos que tanto el ticket en crédito fue mucho más alto en online, porque tenemos un segmento bancarizado mucho más alto que lo que vemos a nivel total de la campaña, ¿no? Y el rol de efectivo en este caso, cómo tuvo este impacto en el share que realmente se generó al pagar por internet. En la fase de conocimiento, y vámonos un poco hacia cómo fluye el Customer Journey, del lado de conocimiento encontramos que en promedio utilizaron 3 fuentes de información para comprar durante Buen Fin. Y algo interesante que empezó a suceder en esta edición es que los sitios web, sitios multicategoría, y aquí estoy hablando de los Amazon, Mercado Libre, Linio, etcétera, este tipo de sitios repuntó siendo el número 1 como la fuente de información más influyente al momento de la compra. Después fue la tienda o la marca de la que estaban
interesados, y en el tercer puesto entraron las redes sociales. Si lo comparamos con lo que veíamos para otros consumidores, en donde vemos que sus primeras fuentes de información son los buscadores, aquí es muy importante la relación que están teniendo los nombres de marcas en campañas como esta para asociarse a ser una marca que también distribuye a través de Internet. Vemos que los buscadores, publicidad digital, publicidad incluso en las mismas tiendas físicas, son métodos de comunicación que perdieron relevancia en esta edición y ganaron relevancia la aplicación móvil del Buen Fin, tema de radio, tema de influencers y blogs y reseñas. Del lado de consideración, encontramos que una de las principales razones por las que los compradores eligieron el canal digital versus el canal físico en esta edición es que la mitad de ellos, por lo menos, trataron de evitar aglomeraciones en tiendas físicas. Es interesante ver cómo las razones en general de por qué compran en el Buen Fin ganan relevancia, o sea, ganan peso sobre el tipo de percepción que se tiene sobre las promociones y descuentos que encuentran. Vemos que tenemos repuntes que era una percepción de justo cuando lo necesitaba, que habla mucho de una campaña histórica en la que la gente ya se prepara, ya tiene el presupuesto listo para gastar en esta temporalidad, ¿no? Entonces, aquí vemos un efecto positivo de las variables. Y por otro lado, del lado de tienda física, encontramos que obviamente la presencia de la mente del consumidor del riesgo a contagio no se ha ido, sigue ahí. Tenemos incluso tuvimos que incorporar esta variable en la que vemos que el miedo al no exponerse al salir a comprar sigue siendo latente. Y que los beneficios que obtienes al poder adquirir tus compras a través del canal online, pues es el ahorro de tiempo y el traslado a la tienda, ¿no? La opinión de otros compradores y los productos que no venden en México también son razones importantes de compra. Y pues bueno, aquí tenemos algo importante que nos gustaba resaltar, y era el interés de que tenían los consumidores por entender qué tanto impacto tenía Internet en el desarrollo económico digital del país, ¿no? Y aquí vemos que 7 de cada 10 compradores está considerando que las ventas por Internet ayudan a disminuir el impacto económico de la pandemia, ¿no? También la gente tiene esta empatía sobre adquirir productos en el canal digital porque de alguna manera saben que están ayudando a generar un flujo de efectivo. Del lado de compra, tenemos que casi 5 de cada 10 compradores compraron únicamente por Internet. Si nosotros extrapolamos esto hacia lo que sucede con los compradores en diferentes canales, con lo que sucedía el año pasado, pues sí vemos un repunte de casi 25 puntos porcentuales entre la gente que estaba declarando comprar solo por Internet el año pasado y lo que sucedió este año, ¿no? Vemos cómo el rol de la tienda física en este caso perdió peso por obvias razones. Mucha gente, el evitar las aglomeraciones en tienda física, decidieron el canal digital, pero también la base omnicanal, es decir, la base de compradores que adquirieron en ambos lugares, en Internet y en tienda física, pues también sigue siendo relevante, ¿no? Son un consumidor que convive ambos canales dependiendo de la conveniencia y practicidad que le da a su vida el poder adquirir sus productos por Internet, pero vemos que obviamente el 86% de ellos ya está utilizando por lo menos en alguna ocasión la plataforma digital para adquirir productos o servicios durante el Buen Fin. Algo interesante también que encontramos es que la mitad de los compradores adelantan las compras que quieren pensar para las fechas navideñas, Día de Reyes, etcétera. Tenemos todavía gente, el 30%, que no necesariamente lo hace para campañas navideñas y también está haciendo algunas otras compras just because, ¿no? Solamente porque sí. Entonces, bueno. Los nuevos compradores, aquí también tenemos un efecto muy interesante. Tenemos, por un lado, del lado izquierdo, tenemos a los nuevos compradores de la campaña. 20% de ellos fueron nuevos compradores que nunca habían comprado durante Buen Fin y que ahora están comprando. Y los compradores por Internet que por primera vez eligieron los canales digitales son 4 de cada 10, ¿no? Entonces, aquí estamos por primera vez encontrando una generación de nuevos compradores bastante fuerte. Esta pregunta no la habíamos hecho el año pasado, así que no tuvimos manera de compararla. Pero sí encontramos que los nuevos compradores que hemos estado atrayendo están en el segmento de los 18 y 24 años y en niveles socioeconómicos medios bajos de más.
Vemos también que los compradores de niveles socioeconómicos medios altos ya eran compradores que estaban recurrentemente participando en la campaña, así que también datos interesantes a resaltar. Los compradores por primera vez de la campaña de Buen Fin resultaron ser diferencias significativas de la gente mayor de 45 años y no necesariamente con bancarización. Estos son gente que solamente utiliza efectivo. De ahí que también veamos el impacto de lo que tuvo la proporción de pagos sin financiamiento y pago en efectivo durante la campaña total. Del lado de las categorías compradas, encontramos diferencias significativas de incremento en adquisición de lo que veíamos el año pasado en prácticamente la mitad de ellas, ¿no? Vemos que aunque tiene un punto porcentual de caída, consolas y videojuegos se mantiene bastante fuerte. Vemos que las 3 categorías más interesantes para adquirir en este Buen Fin fueron artículos de moda, artículos electrónicos y artículos electrodomésticos, con lo cual pues se están consolidando ya como adquisiciones que pueden hacer incluso posterior a la compra de Buen Fin, ya que tienen una experiencia positiva en el canal digital por campañas como esta. Veíamos el mismo efecto en Hot Sale, donde también una vez que están expuestos a la categoría y que tienen una experiencia positiva, son más afines a adquirirla por internet en siguientes ocasiones, ¿no? Y sin embargo, estas son categorías que estamos viendo a nivel total. Esta es adquisición en general, si la adquirieron o no la adquirieron. Y después hicimos un split sobre saber en qué canal lo habían adquirido y encontramos algo muy interesante. Del lado de moda, electrónicos y electrodomésticos, ya son compradores que recurrentemente habían adquirido esta categoría o digamos que ya habían tenido una experiencia previa. Vemos que también le pasa eso a los contenidos como de libros y revistas o herramientas, que son las categorías que también ya están familiarizados en adquirir en línea. Y encontramos categorías que están generando nuevos compradores que por primera vez están adquiriendo en canales digitales. Vemos el repunte en muebles, decoración del hogar, productos para consolas y videojuegos, herramientas e incluso ramas de farmacias y medicamentos, todo lo que tenga que ver con el sector de salud, particularmente over the counter. Y del lado de las tiendas físicas es interesante también ver cómo, a pesar de que sí se generan compradores online, tanto recurrentes como de primera ocasión, disculpen, sí vemos cómo es mucho más relevante todavía el canal físico, disculpen. La tos que no se puede controlar, disculpen. No, pues al contrario, muchas gracias, muchas gracias. Si necesitas otro minuto, no importa, hacemos tiempo. Tranquila, tranquila. Muy interesante. Hasta los mejores foros, discúlpenme. Sí. La buena es que todo a distancia, porque si no ya estaríamos nerviosísimos. Ya estaría yo pidiendo a alguien con una botella de agua a correr. Disculpen, es que tengo gripa, entonces se junta. Muy bien. Del lado de los métodos utilizados por canal de compra, también hicimos este split y fue muy interesante también ver cómo repuntaba la tarjeta de crédito y débito, que en general son muy fuertes para compras omnicanales. También son métodos de pago que utilizaron por primera vez algunos de nuestros compradores y el rol de las e-wallets bancarias también está tomando mucha relevancia. Estas e-wallets bancarias son los BBVA wallets, las Citibanamex wallets, son este tipo de wallets que ya están afiliadas hacia una tarjeta de crédito débito. Pero del lado de las e-wallets generales como Mercado Pago, PayPal, etcétera, esas sí son súper relevantes para compra en línea, ¿no? Vemos que el repunte de pago efectivo contra entrega también tuvo más relevancia en tiendas físicas, pero estamos encontrando diferentes formas en las que los consumidores están adquiriendo estos productos con diferentes métodos de pago dependiendo del nivel de conveniencia que tengan, ¿no? El rol también, obviamente, del cash on delivery ha sido interesante de ver y que contribuye mucho también hacia lo que sucede en los pagos online.
Por la parte de descuentos y beneficios adquiridos, la compra con porcentaje de descuento vemos un efecto interesante. Por un lado, sí se concentra entre los porcentajes de descuento menores del 40%, la mayoría de la gente estuvo adquiriendo este tipo de descuentos. Sin embargo, también vemos un repunte positivo de la proporción de gente que declaró haber comprado a través de descuentos arriba del 41%, donde incrementa versus lo que veíamos el año anterior. Esta edición participó más gente, incrementando su uso de porcentajes arriba del 40%, cosa que también es muy beneficiosa para la campaña porque da esta seguridad de que sí se están obteniendo los mejores descuentos y las mejores promociones del año. Del lado de los otros descuentos y beneficios que se adquieren, los meses sin intereses y las entregas gratuitas son de los beneficios que más adquieren los consumidores cuando están comprando en campañas masivas como esta. Vemos que los 12 meses sin intereses tienen un repunte versus lo que estábamos viendo en años pasados y también los 3 meses sin intereses de acuerdo a nuestros consumidores. Y vemos que los demás beneficios que puede obtener el consumidor, ya sea que le hubieran dado un descuento por un pago de contado, que le hubieran dado un descuento adicional, que le hubieran dado algún abono en su siguiente compra, bonificaciones, etcétera, no necesariamente han sido tan fuertes como han sido los meses sin intereses y las entregas gratuitas, por lo menos en esta edición. En esta edición agregamos algunas nuevas variables, así que es por eso que no tenemos comparativos, pero interesante ver esa diferenciación de los beneficios tan marcados en solo 2 de ellos. Y para la gente que no compró durante el Buen Fin, las razones por no comprar sí son delicadas al entender que no encuentran promociones atractivas o no confían en las promociones del Buen Fin. La percepción también de no necesitar que hacer el gasto por ahora, el no tener dinero, la incertidumbre de ingresos, pues también son relevantes y presentes en el consumidor, que obviamente lo tenemos en un contexto complicado, donde no toda la gente tiene la flexibilidad de comprar como lo había estado haciendo en años pasados. Vemos que aquí, por ejemplo, el hecho de tener a gente bancarizada, no encontrando promociones atractivas, pues termina siendo también un área de oportunidad para seguir atrayendo a esta gente que ya tiene un método de pago y que podría aprovechar algún tipo de beneficio que le dé ese método de pago versus la gente que no está bancarizada. Finalmente, del lado de la entrega, 9 de cada 10 de los compradores, para cuando nosotros hicimos el levantamiento, ya habían recibido sus productos en casa. El hecho de que haber tenido una duración de campaña de 12 días ayudó a que esta tasa fuera tan alta. El 78% de ellos ya había recibido las compras. El lugar de compra donde durante más vimos el enfoque fue el envío a domicilio, que obviamente con el contexto pandémico iba a tener que repuntar. Ya lo veíamos viendo en mediciones anteriores donde este tipo de envío ha sido muy utilizado y muy popular para el mercado mexicano versus lo que hemos visto en otros mercados donde recolección en tienda física tal vez ha tenido un poco de más relevancia. México se sigue concentrando ese envío a domicilio y vemos como los demás métodos de entrega han también perdido peso en este Buen Fin. El costo de envío se concentra en gente que ha hecho el envío gratis, aunque con una menor proporción que el año pasado, y hay gente que debido al tipo de producto que adquirió tuvo que pagar un costo de envío entre los 50 y los 300 pesos, con una proporción mucho mayor de lo que veíamos el año pasado. Y de ese 78% de gente que estuvo ya recibiendo sus productos, solamente el 9% nos declaró que había realizado alguna devolución durante este Buen Fin de alguna compra que ha realizado por internet. Particularmente no ha subido, se ha mantenido solo un punto porcentual arriba de lo que veíamos el año pasado, pero una muy buena noticia es que la percepción de ser difícil hacer la devolución está bajando, bajó 13 puntos, lo cual quiere decir que también los comercios están haciendo muy buen trabajo sobre la forma en la que están haciendo las devoluciones, los procesos de devolución o incluso la comunicación sobre los procesos de devolución ha mejorado muchísimo desde lo que vimos en la vez pasada de la edición de Buen Fin. Las razones de devolución, ¿por qué venía dañado? Hemos visto un incremento, vemos que están habiendo problemas de manejo de mercancía cuando llega el cliente final, eso es la razón principal. Vemos que ya han decaído la gente que nos declara haber tenido errores en su compra versus lo que veíamos el año pasado. Esta vez es la segunda razón, pero ha perdido peso. Y por otro lado, lo que sí ha incrementado es que la gente está declarando que devolvió el producto porque no era la calidad que esperaba,
porque no le gustó el producto, es decir, tenía otra idea sobre lo que iba a recibir, o de plano recibió una cosa que era una mercancía que era usada, ¿no? Entonces, también aquí estamos hablando de incrementó la base nueva de clientes, tenemos expectativas muy diferentes, también están aprendiendo a comprar por internet y estas son algunas de las razones que impactaron el haber tenido a nuevos compradores por primera vez online, haciendo compras por primera vez. Y cerrando el ciclo del consumidor y a la parte de lealtad, pues algo muy bueno que sucedió es que la parte de satisfacción se vio beneficiada. 9 de cada 10 de los compradores que adquirieron productos tanto por internet como en tienda física, es decir, son compradores que combinaron los canales físicos, tienen un repunte de 88% de top to box de satisfacción. Esto quiere decir que incrementó 8 puntos porcentuales versus lo que habíamos detectado el año pasado. Y del lado de la gente que solamente eligió canales físicos para comprar, también tuvo un repunte en su satisfacción con 3 puntos porcentuales versus lo que veíamos el año pasado, lo cual nos habla que tuvieron una muy buena sinergia con lo que estuvo sucediendo en este Buen Fin, algo importante de seguir monitoreando porque cada vez más gente está participando en campañas como esta, tenemos a nuevos públicos y es muy importante mantener la satisfacción sana para tener compradores recurrentes en siguientes ediciones. Y finalmente, las expectativas o los planes a futuro sobre sus lugares de compra de los consumidores, los compradores Buen Fin, por lo menos la mitad de ellos nos declaró que piensan comprar más por internet. Esto vemos un repunte de la gente que está entre los 25 y 34 años, que fueron los que más participaron también en la campaña, en donde vemos también un interés muy marcado de seguir haciendo compras en línea. Creo que concluimos que un Buen Fin como estos simplemente abrió la brecha que había cerró la brecha que había entre lo que sucede en el canal físico y en el digital y amplió las posibilidades de un consumidor a adquirir productos y servicios desde el clic en su casa, ¿no? Finalmente, y nada más para complementar un poco el análisis que encontramos del lado de los indicadores comportamentales y con los declarados, esta es una sección del estudio que particularmente tiene información muy relevante para KPIs de e-commerce. Aquí vemos temas de alcance, temas de frecuencia, tasas de conversión, etcétera. Entonces, es una manera muy buena de mantener el récord de la actividad que sucede con los consumidores a través de un behavioral data, es decir, tenemos a un panel de 11,000 personas en las que se permite la navegación de esta información y con esto sacamos pues 3 grandes rubros de análisis de los sitios de comercio electrónico. Por un lado, agrupamos a todo lo que sucede a nivel retail, es decir, la categoría de shopping, en la que ahí podrán ver cada uno de los detalles que existen de los sitios que consolidan a esta categoría y de la que profundizamos muchísimo en nuestros reportes. Por otro lado, también tenemos el tema de servicios online, es decir, todo lo que tenga que ver con ofrecimiento de entrega de comida, fotografía, boletos, movilidad urbana, etcétera, que son servicios, no tanto productos, en donde también tenemos mediciones interesantes. Y por otro lado, también agrupamos al sector travel, que es un sector que nos interesaba mucho seguir midiendo, lo hacemos para los análisis de COVID, en donde también mantenemos estrecho seguimiento con esta categoría que ha sido la más afectada en online, y va a ser interesante lo que le sucedió en Buen Fin durante esta edición. Primero me voy a enfocar en las partes de los sitios de shopping, que son básicamente todos los sitios de retail, en donde vemos la evolución de lo que ha sucedido desde que inició la pandemia a cómo ha estado evolucionando durante todo el año, semana a semana. Esto es un análisis que encontramos desde nuestro reporte de COVID, en donde lo que hacemos es hacer un índice sobre lo que sucedió en febrero y lo indexamos con un índice de 100 y de ahí vemos las variaciones que ese índice ha tenido. Y básicamente lo que ha sucedido es que los sitios de shopping han tenido un repunte importante. Primero tuvo una relevancia muy fuerte durante los primeros meses de pandemia. Hot Sale, una campaña 100% online, vino a posicionar bastante bien a la categoría de shopping. Se estabilizó el resto del año y ahora para la sección de Buen Fin incluso superó los índices que veíamos para Hot Sale, ¿no? Buen Fin finalmente se consolidó también como una campaña omnicanal 100%. Vemos índices que duplican lo que estábamos viendo a inicios de pandemia y que cuando regresan a sus niveles originales
que bueno, el Buen Fin acaba de pasar, no tiene tanto, ya vemos que se estabiliza, pero genera una tasa de crecimiento de visitas con una base crítica de nueva gente adquiriendo o visitando este tipo de sitios para adquirir productos en Internet. Y vemos también que la tendencia sucede para los sitios multicategoría, que aquí en estos multicategoría estamos integrando desde Amazon, Mercado Libre, tiendas departamentales, o sea, todos los retailers que tengan más de una categoría especializada están metidos dentro de este análisis y también tienen un seguimiento muy similar a lo que ha estado sucediendo en todo shopping. Y la categoría, digamos que ganadora que encontramos para este Buen Fin, pues se concentró en la de Fashion. Fashion fue la categoría que tuvo un 400% de crecimiento versus lo que estábamos viendo en febrero, consolidando pues obviamente que moda es una de las categorías más adquiridas durante el Buen Fin, con lo cual pues obviamente se empieza a retomar no solamente nuevos compradores, sino compradores recurrentes que van permeando hacia otras categorías porque también empiezan a tener experiencias positivas y empiezan a ver que la dinámica es básicamente la misma. Y bueno, eso es por el lado de shopping. Del lado del desempeño que ha sucedido en servicios online, aquí vemos, digamos, encontramos el impacto que ha tenido el COVID, vemos también el índice que ha estado sucediendo en febrero y cómo esta variación se vio muy dramatizada a inicios de la pandemia, por ahí de abril a junio, donde tuvieron los niveles más bajos de adquisición. Y para esta edición vemos un repunte interesante de lo que sucedió con Food Delivery. Recordemos que mucha de la campaña de Buen Fin también está enfocada en la adquisición de alimentos y bebidas, y Food Delivery son unos de los sitios que recibieron también un repunte de visitas durante la campaña. Y finalmente, para terminar, concluimos con la parte de sección de Travel. Travel no necesariamente era una campaña que la gente tuviera en la mente para comprar con todo este contexto y miedo a que no pueden viajar todavía. Y sin embargo, las empresas de Travel recibieron más tráfico de lo que habían estado recibiendo a inicios de la pandemia. Ya vemos una recuperación casi al 100% de lo que veíamos a inicios de febrero, con lo cual también Buen Fin tuvo un repunte en el interés de la gente de empezar a buscar tipos de viajes. Aquí estamos metiendo aerolíneas, hospedaje, agencias de viajes online, y vemos también el repunte que estos tres tipos de sitios han recibido. Cerrando simplemente, pues obviamente con que la gente ya empieza a estar interesada con el adquirir algún tipo de viaje para próximas fechas. Así que pues nosotros nos estamos adelantando, seguramente vamos a liberar algún tipo de reporte para Travel. Estén muy atentos. Y cierro mi presentación con el ranking de visitas que encontramos de estos sitios shopping más visitados durante el Buen Fin, donde vemos desplazamientos de marcas interesantes. Vemos obviamente que los 3 primeros lugares se los llevan los retailers más posicionados en términos de venta online, sobre todo el rol de supermercados también tuvo mucho que ver en esta edición. Y vemos cómo Coppel, por ejemplo, gana relevancia 2 lugares versus lo que veíamos al inicio de la precampaña, que la precampaña consistió básicamente del 2 al 8 de noviembre, en donde hicimos la medición pre, y vemos también el rol de Liverpool, de aplicaciones como Uber Eats, Didi, Rappi, ¿no? Donde también vemos este repunte de las milers bastante interesante para un Buen Fin. Vemos el rol también de Home Depot, que ganó 3 lugares, entonces también estamos viendo cómo se empieza a posicionar también la categoría de Home and Decor, y todo lo que tenga que ver con herramientas, que también había tenido nuevos compradores para esta edición. Y cerramos pues obviamente con el restante del top 20, en donde vemos supermercados que no habían tenido tanta relevancia en ediciones anteriores, como Chedraui, Soriana, Bodega Aurrerá, que también nos hablan de un interés muy particular en la categoría de supermercados. Así que muchísimas gracias con este espacio, y pues bueno, creo que con esto arrancamos. Si hay alguna pregunta de la audiencia, Simeón, tú me dices. Sí, perfecto. Antes que nada, pues yo impresionadísimo por tu manejo de tiempo, qué bárbaro, o sea, cerrando al minuto. Creo que no nos había pasado en estos eventos. Muchas gracias, Daniela, por tanta información tan aterrizada. Ya tengo alguna colección aquí de preguntas y dudas.
Empecemos quizá poniendo en contexto toda la información que nos has compartido respecto a qué tanto simplemente vimos una aceleración de una tendencia hacia el e-commerce que de por sí ya se estaba llevando a cabo y le vino, ahora sí tristemente, pero como anillo al dedo a esa tendencia, la pandemia, o qué tanto tú has podido observar que la pandemia haya generado un cambio significativo en esa tendencia. No, totalmente. Creo que es innegable que el hecho de haber tenido cierre de puertas y que las marcas tuvieran también que darle la vuelta a cómo hacer llegar sus productos, hizo que tanto la oferta como la demanda se viraran hacia un canal digital. O sea, eso es innegable. Sí veíamos y lo hemos medido en estudios anteriores, en donde el efecto de la gente y el miedo al contagio y el riesgo a las aglomeraciones fue lo que los terminó llevando al canal digital, ¿no? Y creo que una de la transformación digital más fuerte que tuvieron todo el mundo pues fue COVID y eso también impactó a los consumidores. Entonces, cuando yo veo, por ejemplo, el efecto que tuvo Hot Sale, que fue una campaña 100% online, justamente a mitades de pandemia, y vemos este repunte de crecimiento en las visitas de los sitios de comercio electrónico, pues entendemos entonces que el consumidor también está ya buscando a través de las plataformas digitales dónde adquirir sus productos porque no los pueden adquirir todavía dentro de los puntos físicos, ¿no? Y una vez que tienen esa experiencia en la que tuvieron que elegir el canal digital, pues se dan cuenta que no estuvo tan mal, que les ahorró tiempo, que ya no se expusieron a una riesgo a contagio, que además pueden programar cuando les llega, o sea, ya empiezan a ver otros beneficios que han hecho que la gente siga eligiendo el canal digital todavía posterior a este confinamiento estricto al que tuvimos y que ahora que estamos en semáforos naranjas, amarillos y en algunas partes de las ciudades rojos, pues ya recurrimos al canal digital porque ya tuvimos una experiencia muy positiva. Donde yo sí vi un repunte o una cosa interesante de lo que no veíamos en ediciones anteriores de Buen Fin es que definitivamente la gente que sí compró en Buen Fin fue gente que tenía pues un nivel socioeconómico medio alto, ¿no? Que tampoco habla del total de la población. Entonces, esas diferencias en donde ellos también son más digitales y donde tenemos más penetración de dispositivos, de tarjetas de crédito, de métodos de pago bancarizados, pues también facilitaron el que la adquisición en Buen Fin fuera mucho más fuerte, ¿no? Y que también tuviéramos tantos nuevos compradores, segmentos de 25 a 34 años, que fue lo más relevante. O sea, ahí estamos hablando de un público que tenía poder adquisitivo para poder participar en la campaña. Esto es una de las grandes dudas que también está surgiendo. Sí vemos todavía la participación de públicos más jóvenes y niveles socioeconómicos altos, medio altos predominantemente. A la vez, sí hay niveles socioeconómicos medios bajos o más bajos que se están estrenando. ¿Tú ves en esa información una perspectiva de sí poder cerrar esa brecha digital y pues generar una economía digital más incluyente? Mira, yo creo que veníamos de ahí, o sea, veníamos de medir nosotros al consumidor en general y sí lo veníamos rastreando que estaba creciendo en segmento de arriba de los 45 años, o sea, todo lo que medimos de 2018 a 19, por ahí veníamos con esa dirección, o sea, veníamos con un segmento ya más incluyente, niveles socioeconómicos medios participando, estábamos viendo que se empieza a descentralizar el comercio electrónico, ¿no? Y ya va más allá de la Ciudad de México, veníamos viendo repuntes en las regiones del centro, región Pacífico, región sureste, ¿no? Que yo te podría decir, pues sí, vamos para allá. Ahora que yo veo a este comprador Buen Fin, sí veo como que el contexto pandémico hizo que mucha gente se quedara con ganas de participar en la campaña porque no tenía el dinero para participar. Pero no creo que sea una cosa que vaya, o sea, esto es una campaña de Buen Fin, esto es una forma de que nosotros también hacemos llegar al canal digital a más gente. Y también creemos que es un efecto muy natural el que también estamos teniendo más empresas vendiendo en línea, tenemos mucha pyme interesada en vender en línea, entonces también ahí llegamos a un segmento de población que no necesariamente hubiéramos llegado antes para próxima edición. En nuestras mediciones con pymes tenemos casi el 94% de crecimiento en pymes que están vendiendo en línea actualmente y 2 de 10 de ellas ha sido derivado de la pandemia, ¿no? Entonces, en el momento en el que también tenemos una transformación digital del propio segmento pyme que
que de alguna manera también va hacia un porcentaje de la población que no necesariamente utilizaba un canal digital para adquirir sus productos, ahí también yo creo que vamos a empezar a encontrar una inclusión mucho más generalizada de lo que podemos ver en este momento del año con esta particularidad de campaña en este momento de contexto pandémico, ¿no? Creo que va más allá del potencial que el comercio electrónico tiene a nivel de inclusión en la población. Sí, muy bien, muy bien. Y de hecho hay varias preguntas respecto a lo que estás mencionando. ¿Cuáles serían las recomendaciones, ya sea para, por un lado, la pyme, pero por otro lado también el retail más clásico que depende del espacio físico, para seguir vigente o hasta generar propuestas atractivas en ese nuevo espacio digital? Creo que una de las primeras cosas es reconocer que la transformación digital forzada que tuvimos que vivir a nivel mundial ha estado haciendo que la atracción vaya hacia ese lado de manera clarísima. Entonces, si eres un negocio que solamente utilizaba los canales físicos, lo primero y principal es comenzar a conocer en qué consiste el ecosistema de comercio electrónico, acercarse a asociaciones, o sea, que podemos ayudarles y que les podemos dar una guía, que les podamos dar una representación, para que ellos también empiecen a conocer, tomar decisiones mucho más acertadas. Creo que eso es lo principal, porque al tener un ecosistema que los negocios no conocen, pues no necesariamente conocen a los aliados comerciales más adecuados a su modelo de negocio. También, la verdad, o sea, montar un sitio a través de redes sociales, páginas de sitio web de propio, a través de un marketplace, son maneras muy fáciles que no requieren tanta inversión, en la que puede uno también empezar a familiarizarse con esta nueva forma de adquisición de los consumidores. Y definitivamente el experimentar, porque no hay mejor manera que empezar a también a avanzar, o sea, empezar a hacer una técnica como de sprints, ¿no? En el que, bueno, no funcionó, vamos a volverlo a hacer. O sea, no está el hilo negro escrito, cada negocio tiene sus adecuaciones, sus sistemas, su forma de vender, sus plataformas de logística que entregar. Entonces, hay muchos aspectos que los comercios tienen que empezar a evaluar, pero definitivamente su competencia va a estar ahí. Entonces, los consumidores están ya ahí. Entonces, es parte importante de esta nueva cambio de dirección, en el que, si bien la estrategia actual ha funcionado y a lo mejor el canal físico sigue siendo el más relevante, o sea, lo vimos, 15% de las ventas fueron generadas por comercio electrónico, el resto siguen siendo en canales físicos. Entonces, es una estrategia en la que se tiene que combinar ambos canales, se tienen que hablar entre sí. La comunicación tiene que también actualizarse, a empezar a adquirir herramientas digitales, llámese redes sociales, buscadores, contenido en marketing, influencers. O sea, hay N cantidad de herramientas digitales, y es parte importante de la transformación de los negocios y hacia dónde va dirigido el mercado, y que si no lo haces, pues te quedas obsoleto, ¿no? De acuerdo. De hecho, ya que estás comentando sobre esas perspectivas de integración de canales y en conjunto crear mayor valor, en otros mercados hay tendencias de utilizar el espacio físico para aumentar la experiencia digital. ¿Tú has podido observar algunas tendencias o primeras iniciativas en el mercado mexicano ya, o es algo que todavía nos deja esperando? No, creo que México está lentamente, pero está alineando ya mucho de los esfuerzos. Yo creo que este Buen Fin fue una muy buena experimentación para los retailers, sobre todo retailers tradicionales, ¿no? Que por lo menos yo en el Buen Fin pasado sí me fui a dar mis mystery shoppers a las vueltas a los supermercados, a ver si tenían comunicación de, por ejemplo, para campañas online como Hot Sale, si mínimo tenían publicidad de Hot Sale en sus puntos físicos, y no había. Y para esta edición sí lo vimos. Entonces, sí estamos viendo una evolución también interna de los comercios en el empezar a posicionar al comercio digital dentro de sus prioridades a nivel empresa. Eso sí lo vemos, y vemos también que están experimentando diferentes formas de poder capitalizar, pues obviamente, este canal digital. Vemos que algunos retailers, lo vemos mucho para mercados europeos, mercados americanos, por ejemplo, donde la experiencia o la utilización del punto de entrega se vuelve crucial el tener un punto físico, ¿no? Entonces, hay incluso, por ejemplo, en
países como Francia, en donde el click and collect ha sido una de las cosas principales que han estado generándose. Aquí lo empezamos a ver, ya vemos a retailers grandes empezando a empujar mucho el click and collect. Empieza también a haber mucho más desarrollo sobre todo el nivel de gestión de inventarios que se empiezan a hacer. A lo mejor todavía no es tan visible hacia el público, pero sí se ha estado haciendo una inversión bastante fuerte, sobre todo cuando estás hablando de volúmenes de pedidos de más de 100,000 pedidos al mes, etcétera, en donde las empresas requieren de mucha tecnología para poder hacer esta gestión de inventarios, de mantener obviamente el inventario disponible online con lo que está sucediendo en el físico. Y yo creo que esto también es un nivel de madurez que el propio retailer va a ir adquiriendo y nivel de, pues obviamente, de dominio sobre las herramientas que utiliza, que poco a poco se van a ir permeando hacia las soluciones que le puede ofrecer al consumidor, ¿no? Entonces, sí lo estamos viendo. Ha sido un acelere bastante fuerte de lo que estuvo sucediendo en años anteriores, así que yo espero también ver que por lo menos las convivencias que sí tenemos en punto físico y punto digital comiencen a hacer una brecha cada vez menor, ¿no? Desde catálogos de productos que puedas adquirir, o sea, que iguale el catálogo físico, iguale al canal digital, ¿no? Que actualmente todavía algunas tiendas tienen problemas en dar de alta en sus sistemas, o incluso el ampliar las categorías de productos que ofrecen, ¿no? O sea, ya no solo están vendiendo lo que solían vender, sino ahora adquieren un portafolio mucho más extenso. Entonces, eso también va a ir mejorando muchísimo la experiencia que tengan los consumidores y la forma en la que podemos aprovechar estrategias omnicanales. Hablando de las diferentes categorías de productos o hasta servicios, de hecho, observo varias preguntas respecto a temas de productos o servicios de salud, seguros. Dicen qué pasó con las farmacias, se han estado transformando también para este Buen Fin. ¿Tienes alguna información a compartir en ese respecto? Que quizá no observamos en el detalle de... Sí, me dieron 40 minutos, Simeón, yo me hubiera echado hora y media en eso. Sí, bueno, farmacias ha sido todo un tema, ¿eh? Fíjate que hace poquito hicimos una profundización del análisis COVID que estábamos publicando a inicios de noviembre, y en esa evaluación encontramos que farmacias ha sido una categoría que tomó mucha relevancia durante la pandemia. O sea, definitivamente la gente empezó a recurrir a esta categoría online para prevenirse de cualquier enfermedad y de el papel de baño y demás, ¿no? Toda la locura que hubo con estos, con toda la demanda de productos de primera necesidad. Pero una vez que pasó este furor y este interés, me parece a mí, o por lo menos nosotros lo vimos en las tendencias, ya no logró capitalizar el seguir adquiriendo nuevas visitas. O sea, creo que los sitios de farmacias, la verdad es que pocos players han sumado venta en línea a su página de internet. Tienen página de internet, pero no necesariamente todas las farmacias ofrecen el servicio a domicilio o el click and collect. No tienen el catálogo ni el carrito. Entonces, eso ha perdido, digamos, que audiencias. Este Buen Fin ha sido una categoría bastante recurrida. Definitivamente vimos un repunte en la categoría, pero no necesariamente ha reflejado lo que ha sucedido de junio para acá, en donde creemos que pudo haber sido mucho más aprovechado este interés del canal online y que se quedó, digamos, que plano, ¿no? Ok. También otra categoría sobre la que están preguntando específicamente es la del sector automotriz. Sabemos que el sector automotriz pues, está atravesando pues, una transformación de industria de por sí y pues un año difícil, especialmente ahora, pero han podido aprovechar de alguna manera, ya sea la iniciativa del Buen Fin, siquiera es una temática, ¿se han podido acoplar a las nuevas condiciones? ¿Qué estás observando en ese sentido? Fíjate que automotriz y artículos para bebés son muy parecidas en el sentido que son categorías que no necesariamente eran tan top of mind para el consumidor en el pasado, pero que para la pandemia comenzaron a repuntar en su interés. Automotriz es de los sitios que ha tenido también más repunte en cuanto a visitas, digamos que de su base crítica de audiencia, ¿no? Pero ha crecido, obviamente es un segmento muy particular el que busca productos automotrices. Vemos que el interés ha sido enfocado hacia adquisición
de refacciones y de accesorios para los automóviles. Eso es realmente lo que estamos viendo fuerte. Pero también recordemos que nuestra primer empresa unicornio en México en temas de comercio electrónico es una empresa que vende autos por internet. Entonces, Kavak ha sido un éxito total que nos habla pues justamente de un éxito que está teniendo la aceptación de este tipo de productos. Algo que yo sí te puedo decir es que de lo que he visto en la evolución del consumidor, ha sido primero una interacción como de prueba en la que intentas un ticket promedio ahí como que medio a salvo para que no te duela si no te llega, si llega mal, si te lo tienen que devolver. Pero conforme ha estado madurando el consumidor, el ticket promedio ha sido más alto, ¿no? Entonces también tenemos esta nueva confianza del consumidor en hacer adquisiciones de valores altos, y en el caso de Kavak, pues imagínate el ticket promedio de Kavak en cuanto ha de estar, ¿no? Cuando vendes un auto completo. Pero ha sido una muy buena forma en la que se ha posicionado la categoría. También es cierto que el efecto que ha tenido supermercados, donde supermercados básicamente es un multicategoría de lo que se te imagine, y pues automotriz también ha sido muy beneficiado de este efecto, ¿no? O sea, todo lo que ha sido belleza y cuidado personal, todo lo que sea consumo masivo, lo que te puedas imaginar que te adquieres en un supermercado, han sido impactados también a nivel online, aunque los medimos de manera diferente, ¿no? Al supermercado lo medimos como supermercado y al sitio de farmacia lo medimos como farmacia, ¿no? Pero al final el consumidor, si está buscando una medicina, va a buscar en ambos sitios, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Pues muchas gracias. Nos quedan muy pocos minutos, entonces te voy a lanzar todavía las preguntas que pueda, pero si no logro lanzar todas, pues ya quiero agradecerte antes que nada a ti, Daniela, pero también a todas y todos que participaron, Raúl, Javier Carrera, Marta Balandra, hay un usuario aquí, MRG, no sé quién es, Francisco Javier Silva, María Elena, Elizabeth Galván, Melissa Rojas, Benjamín Salmón. Pues muchas gracias a todos ustedes por sus dudas también, que ayudaron mucho a explorar más la temática. Quizá como último detalle, lo que en mi caso me interesa bastante, ¿cuál va a ser la constelación en el futuro del hot sale versus el buen fin? Ya lo has insinuado de alguna manera, pero me gustaría hacerlo más explícito. ¿Viene acaso tener en el futuro esas dos iniciativas, esas dos promociones? ¿Se van a asemejar cada vez más? ¿Van a tener papeles diferentes? ¿Tienen ahorita audiencias diferentes? Me gustaría escuchar tu opinión al respecto. No, definitivamente son campañas muy diferentes, son en dos momentos del año completamente diferentes, entonces las necesidades del consumidor son otras a mitades de año, ¿no? Que esa era parte justo importante de darle, o la razón de creación de un hot sale a mitad de año, es justamente para el poder aprovechar esta inercia que tiene el consumidor todavía, digamos que preparándose para una mitad de año, todavía vienen algún tipo de vacaciones, etcétera, donde también viajes pues representa bastante peso de lo que tiene el hot sale versus lo que tiene el Buen Fin. Buen Fin es una campaña, primero que nada, organizada por una entidad gubernamental, ¿no? En donde ya tenemos 10 años de ediciones, entonces la gente ya sabe, o sea, ya se espera. Es una campaña omnicanal completamente, en donde pues también los negocios físicos se suman, y a diferencia del hot sale es una campaña en donde se beneficia mucho al canal digital, ¿no? O sea, la campaña puede suceder en ambos canales, la comunicación puede suceder en ambos canales, pero el empuje de conversión siempre se quiere hacer a través del digital, y esa es una diferencia muy importante de lo que sucede en Buen Fin. Buen Fin ahora es como donde tú desees comprarlo, te voy a dar la misma experiencia, y para Buen Fin y para Hot Sale sí ha sido siempre el posicionar el canal digital como un momento específico, ¿no? Donde se puede aprovechar, que es parte importante también de la evolución de la campaña. Entonces, ¿yo qué espero? Pues obviamente mucha más tracción de consumidores online, cada vez más interesando en campañas. Veo que son consumidores muy sensibles hacia estímulos de campañas masivas, entonces a las marcas creo que les viene muy bien tener un refresh a mitad de año,
para después tener este cierre de año que está muy enfocado, lo veíamos, 50% de estas compras están enfocadas hacia temporadas navideñas, ¿no? Entonces, el aprovechar este momento, el igualar también a lo que está sucediendo en mercados americanos, con el Cyber Monday, con el Black Friday y con todas estas nuevas, digamos que tendencias, pues también hacen que el Buen Fin sea bastante relevante todavía para muchos de los comercios y que cada vez más comercios empiecen a sumar, veamos cada vez más marcas sumándose a campañas digitales definitivamente, y que los consumidores pues cada vez más se preparen el bolsillo para un hot sale y para un Buen Fin. Pues muy bien, yo creo que esto lo podemos dejar como un muy buen resumen final. Muchísimas gracias, Dani, por compartir. Te deseo en lo personal un muy lindo fin de año, buena recuperación, esperemos que no pase a mayores. No, yo pensaba que era COVID, pero no. Bueno, menos mal, menos mal. Pues te mando un fuerte abrazo y espero que en el futuro podamos seguir con tus muy valiosas aportaciones. Muchísimas gracias. Al contrario, Simón, siempre un placer ser invitada de estos Virtual Meetups. Un abrazo a todos y felices fiestas. Perfecto, felicidades, gracias.